Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Radio Rebelión, este 17 de marzo del 2024. Bienvenido Miguel, buenas Muy buenas noches. noches a todos. Y bueno, bienvenidos todos. El día de hoy estaremos hablando, como es costumbre, de los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Y a nivel internacional estaremos hablando de la situación de Haití. Hay graves problemas en el país, realmente una situación muy complicada. Bueno, por un lado está un movimiento de pandillas que, bueno, prácticamente han tomado varias ciudades, incluso la capital, siguen la caída del gobierno, la dimisión del gobierno, se amenaza de una nueva invasión contra este país en un marco de constantes ocupaciones por parte de otros países que han derivado justamente en esta crisis que se está viviendo. Hablaremos un poco de Haití, es realmente un tema, bueno, de histórico y que en este momento está en una nueva situación de crisis, ¿no? Y en el cual nos solidarizamos plenamente con el pueblo haitiano. Luego hablaremos de la situación de Palestina. Bueno, continúa el genocidio de Israel. Hay nuevos hechos, bueno, terribles que suceden. Y por otro lado, lo que sí, cada vez hay más fuerza, bueno, millones de personas que se movilizan de distintas formas en contra de este genocidio, en contra de las masacres que está realizando Israel y en apoyo al pueblo palestino. Entonces, seguiremos como parte de la campaña internacional de apoyo a Palestina, hablando de este tema y, bueno, viendo también las acciones que se realizan, que se realizaron acá en Bolivia, ¿no? Ya en los temas nacionales estaremos hablando sobre la situación de los recursos naturales, continúa el saqueo, continúa la destrucción del medio ambiente para conseguir y, bueno, seguir explotando nuestros recursos naturales. Por otro lado, y bueno, relacionado también, bueno, salieron algunos estudios respecto a qué es lo que deja la minería del oro. Es muy interesante que, según estos estudios, el 80% de los beneficios se van para las transnacionales y para el Estado boliviano, en situación de impuestos, queda apenas el 2%, ¿no? Prácticamente nada, de una situación de una explotación que contamina terriblemente. Bueno, estamos hablando también de este tema. Y finalmente hay una situación de movilización y de lucha de distintos sectores alrededor de las jubilaciones y este intento del gobierno de imponer y de obligar que las personas mayores de 65 años obligadamente se jubilen con el régimen actual que prácticamente les impone una jubilación de miseria, ¿no? Entonces hay sectores que se están movilizando y hay una situación de lucha en este tema. Bueno, estos son los temas del día de hoy. Como verán, bueno, temas muy importantes, luchas que se están realizando. Y bueno, de esta forma comenzamos con su programa Radio Rebelión. Bueno, acá lo tenemos como invitado permanente y continuo del programa al compañero José Luis Saavedra. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Y bueno, nos vamos a hablar de Haití entonces, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Miguel va a comenzar o José Luis va a comenzar con el tema de Haití. Va José Luis, Ok, va a tienes la tomar ese palabra, tema. José Luis. Después voy a Bienvenido. comentar algunas cosas yo, pero Bueno, Sí, ahí. gracias. Gracias, Beto. Gracias, Miguel. Es siempre muy grato participar en este espacio y en este programa, que de verdad tiene una importancia cada vez mayor, por cuanto aquí tocamos, y solo aquí, cuestiones que en general no, los propios medios de comunicación no nos informan, por cuanto este es un caso clarísimo en el que podemos ver cómo el imperialismo norteamericano manipula los medios de comunicación y nos hace ver al pueblo haitiano, al pueblo de Haití, que básicamente es población negra, afrodescendiente, como violentos, como salvajes, como incultos, como gente desordenada, como vándalos, o como diría la expresidenta de facto, salvajes. Y esta es una primera idea que creo yo conviene deconstruirla, superarla, porque la violencia que efectivamente existe en Haití no solo es, diríamos así, por el carácter maleducado o malcriado de los haitianos. No es una cuestión psicológica. La violencia en Haití es resultado directo
de la opresión capitalista, imperialista, colonialista y racista, en principio impuesto por el colonialismo francés y luego continuado por el imperialismo norteamericano, estadounidense. Esto es lo primero que debe quedar en claro. No es que la gente haitiana sea dada a la violencia o que por gusto esté asaltando u organizándose en pandillas paramilitares. Todo esto tiene que ver con el ejercicio de al menos 5 siglos de poder colonialista e imperialista, capitalista, colonialista y, reitero, racista. No es casual que la población más sufrida, más empobrecida, no pobre, ojo, población empobrecida de Haití, sea negra, sea afrodescendiente. Este es un hecho que marca radicalmente la situación tan dolorosa en la que vive, sobre todo en el último siglo, el pueblo haitiano. Veamos 2, 3 cosas muy rápidas. Les decía al Miguel al inicio que quisiera que esto sea como el inicio de hablar de la problemática de los países afrocaribeños, afroantillanos, centroamericanos, porque es una problemática no solo que nos es desconocida para el común de nosotros, los bolivianos y las bolivianas, sino porque son problemáticas comunes también a nuestros países. Y las respuestas que nosotros generemos tienen que ver también con nuestro bienestar, con nuestra situación de explotación y, por supuesto, con nuestras perspectivas de emancipación, liberación, perspectivas revolucionarias, obviamente. Entonces, por todo esto es necesario. Veamos, decía, algunas cuestiones, por ahora, digamos, iniciales, y en próximos programas podemos seguir profundizando esta problemática compleja de por sí, no es fácil decirlo en pocos minutos. Pero a ver, ¿de dónde surge esta violencia? O sea, la situación actual en Haití efectivamente es de una violencia prácticamente generalizada, prácticamente generalizada. Las bandas armadas, lo que en Bolivia llamaríamos las pandillas, conformadas básicamente por jóvenes, totalmente empobrecidos, hay que decirlo, tienen control de más del 80% del territorio haitiano, ¿cierto? Un país de la República de Haití que tiene aproximadamente 11 millones, muy parecido al número de nuestra población boliviana, y gran parte del país está ocupada por estas bandas armadas. Entonces, una primera pregunta es, ¿por qué esta violencia? ¿Por qué se genera tanta violencia? Un primer dato que hay que decirlo de manera muy fuerte es que Haití en América Latina es el país más empobrecido. Insisto una y otra vez, no podemos hablar de país pobre, no, eso es errado, es un país empobrecido, explotado, oprimido, racializado además. Entonces, un primer dato es que efectivamente Haití y la capital, Puerto Príncipe y las demás poblaciones están tomadas por estos grupos armados, que en realidad son paramilitares. Ojo, o sea, no son pandillas delincuenciales dedicadas al robo o al saqueo o algo más grave, al abuso y la violación de las mujeres, que también existe ese problema muy serio. Pero ¿cómo nacen estos grupos? ¿Cómo se originan estas pandillas? Reitero, lo primero no tiene nada que ver con alguna cuestión cultural o social de que estos grupos son dados a la violencia en absoluto. Esto tiene que ver, entre muchas otras razones, obviamente con el colonialismo instaurado hace 500 años, pero sobre todo las pandillas, las bandas armadas, tiene que ver, ojo, con las misiones internacionales que desde el siglo pasado la ONU y Estados Unidos en general son misiones internacionales, misiones armadas, incluidos los famosos cascos azules, que se dicen de paz, pero en realidad son cuerpos armados que intervienen imperialistamente, armadamente, abusivamente en Haití con el pretexto de pacificar, de estabilizar, de llevar la democracia y la paz a Haití. Pero entonces, reitero este primer dato, son grupos armados, misiones internacionales,
fuerzas de intervención imperialistas, porque si bien pueden ser mandados por Naciones Unidas, casi siempre estos grupos armados son comandados, dirigidos por norteamericanos, por Estados Unidos, por el Departamento de Estado de Norteamérica. Ahora, ¿cómo operan estas misiones internacionales, que así se llaman eufemísticamente, ¿no? Estas fuerzas de intervención extranjera o extraterritorial también. Normalmente, ojo, y eso hay que decirlo con toda claridad, normalmente estas fuerzas de intervención imperialista extranjeras terciarizan sus, llamaríamos así, servicios, entre comillas, de paz. ¿Qué quiere decir que terciarizan? Contratan grupos de mercenarios, contratan grupos armados. Ellos mismos organizan grupos armados para intervenir sobre todo en los lugares y por supuesto en la propia capital Puerto Príncipe para, ellos dicen, estabilizar, en realidad reprimir cualquier signo de protesta social, de manifestación social. Los haitianos hace siglos que no tienen derecho a expresar su palabra, a protestar, a manifestarse. Para reprimir entonces estas movilizaciones, manifestaciones absolutamente justas y legítimas, las movilizaciones son totalmente legítimas, entonces intervienen grupos privados, fuerzas paramilitares para, dicen, estabilizar, reprimir y asesinar a quienes están movilizándose por reclamando sus derechos, sobre todo el derecho a la alimentación. Haití es el país no solo más empobrecido de América Latina, sino además con los más altos índices de desnutrición infantil, desnutrición de las mujeres en edad gestante y obviamente desnutrición también de la población trabajadora. Pero es frente a todo este conjunto de opresiones, racializaciones, que los haitianos no pueden ni siquiera manifestarse porque grupos armados, privados, reitero, contratados, terciarizados por las fuerzas de intervención imperialista, no solo reprimen, sino que matan, desaparecen. Esta es entonces la razón básica de por qué hay estos grupos armados. Un segundo punto, ¿por qué esta violencia se ha incrementado en los últimos años, décadas diríamos? ¿Sí? Solo dos antecedentes, muy rápido. Es mucho más compleja la situación, no hay mucho tiempo para dar todos los detalles. Pero esto tiene que ver, uno, con que en la década del 90 hubo un presidente elegido, legítimamente elegido, algo que ahora mismo no les permiten a los haitianos. Actualmente no tienen derecho a elegir a sus representantes, sino están viviendo ya hace 2 décadas con presidentes, llamaríamos en Bolivia, nombrados a dedo por estas fuerzas intervencionistas, por estas fuerzas imperialistas. Disque cuerpos de paz, pero en realidad son fuerzas represivas. Pero esto tiene que ver, decía, con que en los años 90, allá por el 94, Jean-Bertrand Aristide fue elegido, pero luego depuesto también por estas intervenciones. El año 2000 nuevamente es elegido, unos dicen repuesto, pero nuevamente elegido Jean-Bertrand Aristide, que era un cura, es un cura, vive todavía, salesiano, afro por supuesto, negro, y que intentó hacer un gobierno popular. Intentó tomar medidas populares que favorezcan al pueblo, reitero, históricamente empobrecido, explotado, un país saqueado por el imperialismo. Intentó hacer esto durante aproximadamente 4 años y el 2004, otra vez una fuerza de intervención, como siempre, encabezada por Estados Unidos y por Francia, le hicieron un golpe. Los militares secuestraron a Aristide, lo desaparecieron y lo mandaron al exilio. A partir de ahí, desde el 2004 hasta ahora, bueno, en el 2016 han habido elecciones, pero fraudulentas, totalmente fraudulentas, en el que un empresario bananero fue elegido presidente. Pero desde el 2004, en realidad, lo que llamaríamos inestabilidad es algo que permanece hasta ahora en Haití. Tercer y último punto por ahora. ¿Cómo actúan las, diríamos, fuerzas de intervención en estas situaciones de crisis humanitaria además, sumando a esto el terremoto del 2010, que realmente devastó a gran parte del país? Estas fuerzas de intervención extranjera
trabajan además de CIA, y reitero esto, de manera terciarizada. Y además de contratar fuerzas paramilitares, de organizar fuerzas represivas paramilitares, y ahora mismo se está discutiendo traer una fuerza paramilitar desde Kenia, un grupo armado de Kenia que tiene gravísimos antecedentes en la propia Kenia, no solo de represión, asesinatos, sino también, ojo, algo muy grave, de atentar contra las mujeres a través de la violencia y la violación. Hay que estar muy atentos, todo el conjunto de los patriotas latinoamericanos, para no permitir esta nueva agresión a un país ya históricamente sufrido como Haití. Lo último decía que en estas situaciones de emergencia, y las propias Naciones Unidas contemplan esto, intervienen ONGs para brindar servicios, diríamos, de salud, de educación, alimentación, lo más básico, ¿no? En toda situación de crisis humanitaria. Pero ¿cómo operan estas ONGs que supuestamente servirían? Básicamente reciben ingentes cantidades de dinero. No hay tiempo en este momento para darles datos, pero en una próxima puedo traer datos. Ingentes, millonarias cantidades de dinero. Ese dinero, igual como ocurre en Bolivia, no llega a la población que necesita de este apoyo, sino que se queda como un negocio muy rentable, de las ONGs que dicen que ayudan a la población, no ayudan, sino que ellos mismos se apropian indebidamente de estos recursos destinados, reitero, a por lo menos paliar la pobreza y el hambre en Haití. Entonces, es una especie de negocio redondo que establecen las fuerzas de intervención con estas ONGs, y el dinero y los recursos destinados se quedan en este círculo de las fuerzas de intervención y las ONGs. Y el último punto, reitero, es que estas fuerzas de intervención recurren y contratan a fuerzas paramilitares, que son las que actualmente no solo han atacado las cárceles y han liberado a más de 3.000 presos, entre delincuentes comunes y presos políticos, y que por tanto se refuerzan estas fuerzas paramilitares que son eminentemente represivas, destinadas al narcotráfico, y lo digo públicamente esto, es decir, se financian a través del narcotráfico, y algo mucho más grave aún. Y tengo datos, reitero, y esto lo podemos ver en una próxima. Otra fuente de financiamiento de estas fuerzas paramilitares en Haití, ojo, es la trata y tráfico de personas, sobre todo de mujeres. Y esto es muy grave, porque es la más funesta vulneración de los derechos de las personas y sobre todo de las mujeres en Haití. Estamos entonces, hermanos y hermanas, frente a una situación realmente compleja, grave, dolorosa, de cómo en Haití podemos ver, opera y sigue operando el imperialismo, no solo con medidas económicas como en nuestro país, en Bolivia, imponiendo medidas neoliberales, empobrecedoras, explotadoras, sino más grave aún, el imperialismo en su faceta más cruda, más cruel, como es la intervención armada, el asesinato de la gente que protesta. Esto en verdad que es muy grave. Ese es el colonialismo más puro y duro que Haití sigue sufriendo hoy como hace 500 años. Es, creo, frente a todo este conjunto de situaciones que los patriotas latinoamericanos tenemos que manifestarnos y tenemos primero que ofrecer nuestra solidaridad al pueblo haitiano, exigir que se cumpla la voluntad política del pueblo haitiano y que se le permita elegir en elecciones libres, no manipuladas ni fraudulentas, que el pueblo haitiano elija libre y soberanamente a sus dirigentes, a sus líderes, a su presidente, que no haya más intervenciones de fuerzas extranjeras, y lo más importante, que haya una verdadera democracia en Haití, porque solo una democracia, y democracia entendida como el ejercicio de la voluntad política mayoritaria del pueblo haitiano, pueden resolverse los demás problemas como la inseguridad, la alimentación, la salud, la educación de un pueblo hermano tan sufrido como es Haití. Esto es lo que quería manifestarles brevemente, hermanos. Bueno, gracias, José Luis. Gracias, José Quería Luis. agregar, Ujú. en esta explotación tienen empresas extranjeras
trabajadores contratados por 100 o $120 mensuales que producen ropa que se exporta a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, gran parte de su consumo lo importa de diferentes lugares, Bangladesh, de la India, de la China, con mano de obra baratísima. Y por supuesto, para un haitiano pobre, conseguir un trabajo que le paguen $100 o $120 le parece algo bueno, no tiene más ningún derecho sindical, sino que tiene que trabajar ahí. Es decir, Haití se libró de la esclavitud en 1804, pero desde entonces fue sometido al imperialismo de distintas maneras y ahora prepara una invasión. Estados Unidos, bueno, eso es otro tema que tocaremos en otros momentos, pero por la crisis mundial ya no invade con sus mismas tropas, sino que recurre lo que dijo a otros países, y uno de ellos justamente es Kenia, con estos, y otro país africano, y también el centroamericano. Jamaica ofreció algo, y por supuesto pagándole buenos dividendos para que hagan la invasión. Es decir, esto es lo que están planificando. Ahora el primer ministro acaba de renunciar, entonces están viendo seguramente cómo justifican la invasión, porque supuestamente el primer ministro iba a pedir que entraran las tropas, pero ahora no hay primer ministro. Bueno, la crisis es total. Pero bueno, más allá de cómo lo justifiquen, esto es lo que planifican, entonces hay que repudiarlo, denunciarlo, tomarlo como una causa latinoamericana, porque es un país que además fue importante en la independencia latinoamericana. Las tropas haitianas combatieron con Simón Bolívar, con una condición, que Simón Bolívar decretara después la liberación de los esclavos negros, y hasta en Perú, en la última batalla contra los españoles, la batalla de Ayacucho, combatieron haitianos. Es decir, es un país integrado a Latinoamérica, aunque su idioma es un derivado del francés, pero es, bueno, esto queríamos mencionar de Haití, y seguiremos informando porque seguramente va a haber más novedades en próximos tiempos. Muy bien, no, muy importante todo lo que señalaron y bueno, ante toda esta situación no terrible, ¿no? De amenazas por todo lado y que está sufriendo la población de Haití, nuestra plena solidaridad, nuestro pleno apoyo y realmente por una salida que, bueno, les permita recuperar su independencia y librarse de todos estos males, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Luis. Y bueno, muy importante todo lo que se dijo, ¿no? Y también lo que dijo Miguel. Pasemos al tema de Palestina. Bueno, continúa el genocidio y bueno, continúa y es cada vez más fuerte la solidaridad internacional, ¿no? Miguel, ¿puedes comentarnos al respecto? Sí, hoy no daremos demasiada información, hemos hecho un montón de programas y seguiremos haciendo, pero algunas novedades, digamos, ¿no? Porque lo demás continúa más o menos igual, digamos. Israel sigue con la invasión, sigue atacando Gaza, la población está amontonada, gran parte de la población, la mayoría de la población de Gaza, de 2.300.000 habitantes, 1,5 millones están en la ciudad de Rafah, al sur. Israel amenaza con atacar ahora, provocando un genocidio aún mayor. Bueno, esto es lo que sigue ocurriendo en Palestina, la resistencia sigue, Israel no pudo, aún no puede controlar Gaza, pero más allá de eso, como decíamos, eh, también continúa el repudio mundial. Hay, bueno, en Bolivia estamos haciendo permanentemente acciones de solidaridad en distintos lugares. En Cochabamba seguimos con las vigilias semanales en la plaza principal. Y a nivel internacional, bueno, esta foto es de una marcha reciente.
pero estas marchas se hacen prácticamente todos los días, en distintos países del mundo, variando, asiáticos, esta es la foto de la vigilia. Hay una declaración de Susan Sarandon, que es una gran actriz norteamericana, que es muy impresionante porque expresa este repudio que siente la población norteamericana. Y es significativo porque es una actriz conocida, una actriz que, bueno, querida por mucha gente, etcétera, y lo dice en forma totalmente cruda, digamos, de que esto no puede seguir así, que hay que impedir que Estados Unidos siga haciendo esto. Bueno, esto quería mencionar, hubo varias declaraciones de artistas. Hace 2 semanas mencionábamos el soldado que se incendió en Estados Unidos. Bueno, esto simbólicamente es importante, por supuesto, no son hechos aislados. Como digo, es todo un pueblo en Estados Unidos que está poniendo incluso un problema a Biden, que tiene miedo de perder votos. Ya le dijeron en muchos lugares que no van a votar por él, sino imponen un alto fuego en Palestina. Eh, Abiertamente, gente que supuestamente iba a votar por los demócratas y ahora vienen las elecciones y tiene miedo de no tener voto, porque en Estados Unidos es legal la abstención, digamos, no hace falta, no es necesario que voten por Trump, que sería el oponente a Biden. Bueno, esto quería mencionar, como decía, no vamos a alargar demasiado este tema hoy, pero queremos sí reafirmar nuestra solidaridad internacional, bueno, en el caso de Bolivia, de varias organizaciones, entre ellos el Partido de los Trabajadores, que estamos haciendo acciones de solidaridad. En el tema internacional, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, toma esto como uno de los grandes temas, como el gran tema mundial, y así otras muchas organizaciones que están planteando entonces, como dije, acciones en todas partes del mundo. Y exigencias a los gobiernos para que definan distintas posiciones. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ha roto relaciones, lo cual está muy bien, relaciones diplomáticas, pero a la vez se mantienen ciertas relaciones comerciales, por ejemplo, la Coca-Cola es una marca de Israel. Bueno, habría que profundizar esa ruptura y en otros países directamente o no hay ruptura o hay apoyo a Israel, como es el caso, bueno, en el caso de Milei. En otros hay críticas fuertes, el caso de Lula, pero tampoco rompió relaciones, retiró su embajador, etcétera. Pero la cuestión es continuar esta campaña, aislar a Israel y hacer sentir a los palestinos esta solidaridad y, por supuesto, obviamente en los países que mandan armas, bloquear el envío de armas, ¿no es cierto? Porque esa es la hipocresía de Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, Biden, para quedar bien con su electorado, mandó unos avioncitos que tiran, unos aviones que tiran alguna ayuda, y mientras tanto le sigue dando armas a Israel para que siga bombardeando. Es decir, es medio ridículo. Por supuesto que cualquier cosa que mande, yo que mando alimentos, para los palestinos puede servirle a alguien, pero más allá de eso es una barbaridad. Eh, y bueno, está entrando ayuda por diferentes lugares, están intentando entrar en corredor marítimo, es decir, pero Israel básicamente sigue bloqueando, ¿no es cierto? Y como digo, tiene todo el apoyo del imperialismo. Por eso
luchar por esta ruptura, luchar porque llegue la ayuda a Israel de diferentes lugares. Bueno, cada país tiene su lógica, por supuesto lo que está más cercano es todavía más importante, pero esta lucha continúa. En primer lugar por el cese del fuego y más en general por la derrota de Israel, porque Israel va a seguir, así se fundó hace 75 años para ocupar Palestina y dominar Medio Oriente, y esa es su lógica. Por eso esta guerra sigue, pero bueno, lo más importante ahora, lo más inmediato para salvar a los palestinos de Gaza es imponer un cese del fuego, es decir, que Israel retire sus tropas en este momento. Miguel. Bueno, para comentar un poco, ¿no? Bueno, algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Bueno, lo que tú decías, ¿no? Esa hipocresía de Estados Unidos de que mientras da armas a Israel para que siga matando a la gente, hace el juego de enviar ayuda humanitaria en aviones, ¿no? Y bueno, se ha denunciado esto en varios lugares porque realmente es algo absurdo, ¿no? Porque si Estados Unidos realmente quisiera ayudar, con el hecho de que le deje de enviar armas a Israel, ya Israel va a tener que ver cómo ajustar su política y cómo, bueno, no va a poder seguir matando tan fácilmente, ¿no? Porque incluso le puede faltar los armamentos, las municiones, etcétera. Pero no, o sea, sigue armando y bueno, de forma totalmente hipócrita manda esta ayuda humanitaria, ¿no? Y lo peor de esto de la ayuda humanitaria es de que, bueno, lo hacen, o sea, de tan mala forma que incluso producto de la ayuda humanitaria, porque lo lanzan desde aviones con paracaídas, y bueno, lo lanzaron mal, que mataron gente, ¿no? Murieron 10 personas, si no me equivoco, producto de la caída de esta ayuda humanitaria, ¿no? Y otro tanto que resultó herida, ¿no? O sea, realmente algo terrible, ¿no? Y lo último que denunciaban los últimos días es de que, bueno, no solo los Estados Unidos, sino sus aliados que están con esta política de mandar ayuda, hubo una ayuda que llegó de Bélgica y algunos otros países. Bueno, cayó la ayuda humanitaria, la gente fue a recoger la comida, porque bueno, después hablamos un poco más de eso, pero bueno, fueron a recoger la comida y a los minutos, mientras la gente estaba recogiendo, distribuyendo lo poco que había llegado, Israel bombardea ese lugar, ¿no? Entonces, como si fuera un, no sé, como para atraer a la gente y después masacrarla, ¿no? Realmente algo terrible. Eh, por el otro lado, igual producto bueno, de una gestión de muchos años y, bueno, en realidad de ahora, ¿no? Pero que fue un intento que se fue haciendo durante mucho tiempo, se logra abrir un corredor marítimo que va directo a Gaza, están haciendo obras de construcción, etcétera, en el espacio destruido, y está llegando un barco a Gaza, ¿no? Con ayuda humanitaria. Pero es un barco que está llegando con, bueno, lo que dijeron las personas que están encargadas de ese proyecto, que equivale a algo así como unos 20 camiones que podrían transportar ayuda por tierra, ¿no? Que es poco, ¿no? Realmente es poco. Y lo que hay es eso, o sea, que Israel está cercando Gaza y está impidiendo el ingreso de la ayuda humanitaria, ¿no? Que está ahí varada en la frontera del sur con Egipto, que está controlada también por Israel, ¿no? Y donde hay unos tipos fascistas, sionistas de la peor, que están protestando y que se paran ahí, que nadie les dice nada y que están impidiendo el ingreso de estos camiones, ¿no? Con el respaldo de Israel, ¿no? O sea, tipos enfermos que quieren justamente que muera la gente en Gaza. Y lo que se está viviendo es eso, o sea, ya está muriendo mucha gente de hambre, sobre todo niños, personas enfermas en un grado de desnutrición. No, hay imágenes terribles, realmente se parece mucho a lo que se vivía en la Segunda Guerra Mundial con los campos de exterminio, y realmente lo que está haciendo Israel es convertir a Gaza en un campo de exterminio, ¿no? Y bueno, realmente eso genera protestas a nivel internacional. Y otra cosa que quiero destacar es las protestas que se están dando también en el mismo Israel, ¿no? De forma contradictoria y todo, pero en general hay protestas muy fuertes contra el gobierno, más aún en el marco de que ya están amenazando con el ingreso por tierra a Rafa, ¿no? Que es una de las pocas ciudades y donde ahorita hay más de 1,5 millones de personas refugiadas ahí, ¿no? En un pequeño espacio, realmente reducidísimo. eh, es como una zona de la ciudad de La Paz, donde está 1,5 millones de personas, ¿no? Amontonadas, bueno, en un estado de hacinamiento terrible. Y aparte de que los están bombardeando, se amenaza que van a ingresar
por tierra y van a sacar un montón de gente más. Bueno, en ese marco hay grandes protestas a nivel internacional e incluso en Israel, ¿no? Dicen ya basta, ¿no? O sea, si siguen así, bueno, no van a volver, están matando también esas incursiones a los mismos rehenes que tiene la resistencia, la gente de Hamas. Los mismos israelitas están matando a esos rehenes en sus bombardeos y en esas incursiones. Entonces la gente del mismo Israel ya está pidiendo que se detenga esto y que el gobierno, bueno, pare, ¿no? Y quieren otro gobierno, ¿no? Entonces realmente es una situación terrible. Está en crisis también toda esta situación de Israel, eso es muy importante, eso es un gran avance, tanto interna como externamente, internacionalmente, es una situación de total repudio contra Israel. Y bueno, continuar con eso, ¿no? Continuar ampliando la solidaridad con Palestina y, bueno, hasta la derrota de Israel, ¿no? Bueno, viva Palestina libre y continuamos con este apoyo general a los compañeros, al pueblo palestino y a todos los compañeros que se están movilizando a nivel internacional. Bien, estoy con algunos problemitas técnicos acá, pero bueno, continuamos con el siguiente punto, que es referido a, bueno, al saqueo de nuestros recursos naturales, que continúa y bueno, se sigue depredando la naturaleza, ¿no? Miguel, si puedes comenzar con Sí, esto, por favor. eh, bueno, ahora hay una crisis política en el país, hay muchas discusiones sobre muchos temas, pero eh, los partidos que dominan el Parlamento eh, y el mundo político, los medios de comunicación, etcétera, lo que no discuten, discuten de todo, digamos, de con quién nombra a los jueces, cómo se nombran, este, pero lo que no discuten es el saqueo de los recursos naturales, que se ha intensificado. Después tocaremos, ¿no?, en el punto siguiente el tema específico de la minería del oro, pero es una cosa general. Es decir, uno de los aspectos es el incendio de bosques, donde se está entregando tierras a la agroindustria, incluso a los extranjeros, para que fabriquen productos de exportación, y para eso se queman bosques. De igual manera se está planificando, se está haciendo de sembrar vegetales para producir combustible, y para eso también quemar bosques. La foto de la petrolera esta es en Tariquía, donde las petroleras han ocupado un área protegida, destruyendo los bosques. Bueno, la minería del oro, que ahora vamos a ver el tema de los beneficios, está envenenando los ríos con mercurio y también destruyendo bosques. Entonces Bolivia tiene todo tipo de desajustes climáticos causados por este extractivismo salvaje, que no tiene en cuenta ningún problema con los recursos naturales. Esto también impera en la minería. La minería del litio ya se sabe que si avanza también va a quitar el agua, y de eso parece que no hay mucha preocupación en ninguno de los políticos que se reparten el poder, que discuten, como decía, distintas cuestiones del poder. Es decir, hay una destrucción ambiental hoy en Bolivia sin precedentes. No para decir que los gobiernos neoliberales eran mejores, sino este, que tiene que ver con otros factores, que es este desarrollo capitalista deformado, extractivista, provoca esto. Como decía, en primer lugar la minería, la agroindustria, también la petrolera en algunos casos, como lo vemos en el caso de Tariquía, y esto es una barbaridad. Por eso tiene que ser un elemento de presión, de lucha
del pueblo trabajador, porque esto afecta a la mayoría de la población. Por supuesto, los que ganan millones de dólares con esto, bueno, no se preocupan. Tienen lugares buenos para vivir o se van a vivir afuera y listo, que Bolivia sea ruido. Eh, como ocurrió históricamente en el país. Pero este saqueo está afectando gravemente a Bolivia y no podemos callar, porque más allá de la crisis económica, la falta de dólares, otro problema que tiene que ver con la crisis económica, este tema es estructural, es a largo plazo, no se puede resolver teniendo unos préstamos en dólares como ahora el gobierno está gestionando, sino cambiando obviamente la forma de producir y quitando el dominio de la tierra y de la minería a la industria privada imperialista o, o oligárquica. Si no se hace esto, este saqueo va a continuar. Claro. Bueno, estoy con unos problemitas aquí de iluminación. Sí, No sé, está oscuro. a ver, ahí tal vez un poco mejor. Ahora sí, un Poco. poquito Bueno, más claro. yo quería resaltar sobre este tema algo, o sea, en algún acuerdo general con lo que plantea este Miguel, una cuestión que me parece muy importante, que nos puede resaltar mucho en el contexto actual. En la ciudad de La Paz hubo terribles lluvias, está en un estado de emergencia, producto bueno, por grandes lluvias que ha provocado el desborde de ríos, bueno, calles, avenidas, barrios que han terminado desconectados de la ciudad por algunas horas, incluso alguno un día más, casas que han sido afectadas. Bueno, eso sucede en la ciudad de La Paz, inundaciones. Hay otros lugares en Beni, escuché también en Cochabamba que había habido lluvias que habían afectado bastante. Y por el otro lado, en el sur, en Potosí, se continúa en una situación de sequía, ¿no? No hay lluvias y incluso estaban viendo posibilidades de regar el cielo, o sea, para provocar lluvias. Están viendo formas para generar lluvias porque están en una situación de sequía muy grave, ¿no? Entonces, este contraste tan fuerte, estamos hablando de dentro del mismo país, ¿no? Son sectores que están cercanos dentro del mismo altiplano, por ejemplo, en el caso de La Paz y Potosí. Y bueno, ¿cómo es posible que se dé este tipo de situaciones, ¿no? Donde hay lluvias imprevistas, se está lloviendo más del doble de lo habitual en la ciudad de La Paz y en Potosí siguen con sequía, ¿no? Y esto se debe justamente a esta depredación que se está dando, ¿no? Bueno, en la destrucción la destrucción general de los bosques para ampliar la frontera agrícola, para aumentar la explotación, algo que ni siquiera deja recursos en el país y por el otro lado, todo lo que se gasta del agua, contaminándola, pero también consumiéndola en la producción minera, ¿no? Y que también, en el caso de la minería del oro, también depreda bosques, ¿no? Entonces, esa es la situación, esta depredación ambiental que se está dando afecta directamente a la población con este tipo de catástrofes, ¿no? Y de forma tan aguda, ¿no? Por un lado, inundaciones, o bueno, desborde de ríos y lluvias terribles, y por el otro lado, sequía, ¿no? Entonces, esa es la situación de lo que sucede con la contaminación y, bueno, con lo que continúa la depredación ambiental del país, ¿no? Y bueno, continuando con el siguiente punto, que también está relacionado, el tema de la minería. Eh, bueno, es muy interesante al respecto. Se publicó un estudio y bueno, se comentó en varios lugares, un estudio realizado por el CEDLA, donde se señala que bueno, algo que ya se dijo anteriormente, cómo ha subido la cantidad de exportación
de oro en Bolivia, cuánto estamos exportando de oro en Bolivia, y además, bueno, que ha subido al punto de superar las exportaciones de gas, ¿no? Se calcula que, bueno, bueno, el 2022, del cual ya están completas esas estadísticas, ha habido un récord donde se han exportado 53,4 toneladas, que tiene un valor de 3.000 millones de dólares, ¿no? Más de 3.000 millones de dólares. Entonces, esto sería algo bueno. El gran problema de esto es de que, bueno, en general todo esto, el 99,5, o sea, prácticamente todo, esta exportación de oro, se ha realizado bajo el régimen de las cooperativas, ¿no? Y este régimen de las cooperativas lo que implica básicamente es de que no se paga impuestos, son impuestos mínimos. Y bueno, justamente lo que decíamos acá, prácticamente es el 2% lo que se queda para el Estado boliviano, o sea, muy, muy poco. De esos 3.000 millones, o sea, es muy, muy poco. En el caso de lo que se había logrado con los hidrocarburos, con el gas, bueno, según este mismo informe de CEDLA, se deja 30 veces más, ¿no? O sea, realmente es mucho más. Pero además, no solo eso, sino que aparte de no, de dar estos recursos al país, no se queda en el Estado casi nada. Tampoco se queda ni siquiera en el país, ni siquiera esto alimenta el surgimiento de una clase empresarial o algo así, ¿no? Una, entre comillas, una burguesía nacional, sino que además estos recursos son extraídos del país a través de las sociedades con extranjeros, con transnacionales, porque así es como funcionan las cooperativas. El informe de CERLA señala que entre el 70 y el 80% de los ingresos generados serían justamente eh, producto de, bueno, extraídos como parte de la inversión de capitales privados, de los socios extranjeros, que en general son de distintos países, brasileros, colombianos, también hay peruanos, etcétera, que se benefician de todo esto, ni siquiera pagan impuestos justamente a través de este tema de este régimen de cooperativista, que en realidad no son cooperativas, ¿no? Son empresas privadas, disimuladas o disfrazadas de cooperativas, la gran mayoría, y que se llevan y están saqueando el país, ¿no? O sea, como lo hemos visto, bueno, durante toda la historia del país prácticamente con distintos productos, distintos recursos, continúa eso con el tema del oro. Eh, y bueno, sí, se señala que chilenos, colombianos, brasileños, peruanos y chinos, ¿no? Que claro, son los socios extranjeros transnacionales que se benefician con el 70-80% de lo que recaudan del ingreso que hay por la exportación de oro en el país, ¿no? De estos 3.000 millones y que, bueno, de todo esto realmente queda casi nada en el país. Una parte pequeña que prácticamente se va en los gastos operativos, salarios, etcétera, y para el Estado boliviano apenas el 2%. Entonces, esta explotación minera que se ha denunciado varias veces como está contaminando de mercurio nuestros ríos, nuestra agua, que igual está depredando bosques, que además se enfrenta con comunarios, con distintas comunidades, porque claro, los está envenenando esos territorios, todo a nombre de, bueno, de generar algo de recursos económicos, pero recursos económicos que ni siquiera son para el país, ¿no? Sino son para empresarios extranjeros, ¿no? Bueno, realmente esa es la situación, es importante difundir esta denuncia y bueno, señalar lo que significa esto, ¿no? Más saqueo para el país, destrucción, depredación del medio ambiente y ningún desarrollo, ni siquiera ingresos económicos para el país, ¿no? No sé si quieren complementar algo, compañeros. Si no, avanzamos al siguiente punto, que es el tema de las jubilaciones. Eh, bueno, se está en un proceso de lucha importante por el tema de las jubilaciones, dado que el gobierno está tratando de imponer que se apliquen las jubilaciones obligatorias, de una u otra forma, tratando de disimularlo, pero en los hechos obligatorias, para todas las personas mayores de 65 años, ¿no? Entonces, esto genera justas movilizaciones y rechazo de distintos sectores. Eh, no sé si tal vez Jorge, que está ahí conectado, podría ¿no, compañero, sobre el tema? Noches.
Ahí está, compañero Jorge. Hola, Ahora sí. hola. Parece que no está bien mi video. Está bien el video y está bien el sonido. Ah, bueno. Gracias. Sí, en verdad, el magisterio nuevamente se está organizando para movilizarse eh, contra las jubilaciones de miseria, ¿no? Que quieren obligar con los 65 años. Y ya se repetía en algún programa anterior de que la jubilación debe ser pues algo para que viene de jubileo, de alegría, de estar feliz de haber entregado en tu época productiva todo lo que podías ah, por un salario. Y el crápula de Guarachi anda diciendo, salió indicando de que los que nos oponemos a jubilarnos a los 65 años, estamos quitando el trabajo a los jóvenes. Es decir, no es que no queramos jubilarnos, el problema es que nos discriminan. No nos dan la jubilación como a los militares con el 100%. Y mi padre era maestro y también se jubiló con el 100%. Eran otros tiempos, obviamente, de un aporte tripartito para la jubilación, el Estado, la patronal y el trabajador. Pero bueno, ahora como solo el trabajador es el que ahorra para su jubilación, pretenden rebajar las obligaciones que tiene tanto el empresario como, es decir, la parte patronal y la parte estatal. Entonces, queremos jubilarnos, pero con jubilación digna. Este Guarachi, ¿por qué no dice eso? Pues está ayudando al gran negocio del gobierno, porque lo que gana un maestro en las puertas de jubilación, evidentemente sirven para 2 o 3 maestros. Entonces es un gran negocio disminuir el salario de uno y con eso contratar a 2 más, y es un buen jueguito, pues, ¿no? De negocios. En este momento de crisis se frotan las manos los del Estado, los del gobierno, porque la gestora, que es donde está supuestamente todo el dinero para la jubilación, con seguridad ya está siendo manoseada por el gobierno. ¿Por qué no permiten que haya, por ejemplo, un directorio con participación de los trabajadores que aportamos? ¿Por qué no podemos controlar desde las bases a dónde van los fondos de la gestora? Eso es lo que pedimos. Ahora, lamentablemente, a pesar de que ya hubieron algunas movilizaciones, el magisterio a nivel nacional todavía sigue en organización, todavía siguen muchas unidades educativas con nuevos directores, ¿no? Se han cambiado directores, ha habido exámenes, recién se están regularizando en muchos colegios los nuevos directores y bueno, estamos en etapa de organización. Pero el 9 de este mes se tuvo una conferencia extraordinaria en Cochabamba y allí el magisterio a nivel nacional ha planteado la necesidad de salir a las calles por este problema de echar pues a los dirigentes de la COP para hacer un congreso y recuperar la COP para los trabajadores. Y no solo habría que recuperar la COP, habría que recuperar todas las confederaciones y federaciones a las que ha ido cooptando para el gobierno a través de la COP. Entonces, nosotros creemos, además que no es el único punto, el hambre y la miseria que ya se sienten las ollas vacías, ha de hacer que más temprano que tarde nuevamente fabriles, que también ya han salido a movilizarse porque
se está despidiendo a trabajadores sin la defensa de los de la COG. A nosotros se nos quiere imponer. Dice, no es no va a ser obligatorio, pero se les va a tomar un examen médico y psicológico. Y sabemos que cuando toman un examen psicológico, todos resultamos, y nunca nos muestran el examen, ineptos para seguir trabajando. Lo cual contradice lo que por milenios de años, los más antiguos eran los sabios que enseñaban qué es lo que se debe hacer a las poblaciones. Es decir, como la experiencia enseña en la vida mucho, no es un problema de que seamos ya incapaces de enseñar. Y lo vamos a seguir haciendo. Aunque estemos jubilados, seguimos enseñando. Porque nuestra misión no acaba. Nadie deja de aprender y los maestros nunca dejamos de enseñar. Pero entonces, ¿por qué no nos jubilamos ahora? Simplemente porque no queremos caer de un sueldo que ni siquiera es digno a un sueldo de miseria, de hambre, ¿no? Entonces, no podemos aceptar ese, ¿cómo le digo? Esa miseria denigrante que el Estado quiere proporcionar, todo para favorecer, es decir, para descargar la crisis de los trabajadores, de la cual se favorecen los capitalistas, como han enunciado anteriormente. Hasta empresas extranjeras se llevan el oro, se dan el lujo de envenenar los ríos, se dan el lujo de quemar los bosques, mientras que los verdaderos dueños de esas riquezas, que somos todos los bolivianos, estamos desesperándonos por el hambre y la miseria, porque en nuestras espaldas se descarga pues toda la crisis. Y lamentablemente este problema no es solo nacional, pues no es internacional. Así que hay que unificar fuerzas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque tenemos que superar la crisis de dirección para que podamos tener un futuro mejor. No puede ser que a los hijos, a los nietos, les dejemos cenizas, les dejemos un mundo achichorranado y en miseria, mientras algunos, los opresores y los que oprimen, siguen jugando a masacrar, a hacer genocidio a pueblos, siguen jugando a matar gente, por ahí se van a inventar algo, otras guerras, etcétera, porque de eso ganan muy bien. Ganan de la guerra, ganan del tráfico y trata de personas, ganan de envenenar los ríos y sacar el oro, ganan de quemar los bosques para hacer algunas plantaciones que favorezcan su agronegocio. Entonces destrozan no solo al planeta, sino a las sociedades que viven en ella, todo por su afán de un capitalista que ya está en una crisis grave y en sus últimos aleteos no le importa hacer genocidios ni todo lo que he dicho, con tal de que la curva de crecimiento de sus ganancias siga hacia arriba. Porque si llega a aplanarse esa curva y a descender, uy, para ellos es fin del mundo, es el apocalipsis, etc. Ellos viven mejor siempre que haya más ganancias. Si no, no sienten vivir mejor. Y no se trata de acumular tanta riqueza y porque nadie se va a llevar ni un centavo de aquí, de este mundo, y ellos, igual que todos, habrán de morir, son humanos, pero el problema es que ellos no permitan que nos muramos. Ellos nos matan, literalmente hablando. Por eso la protesta, que nosotros como Federación de Maestros de la Paz, Federación Somos Todos, tenemos también nuestros dirigentes, pero hicimos un congreso orgánico la anterior semana para revisar nuestros estatutos y ahora vamos a hacer un congreso en abril, un congreso ordinario para aprobar los estatutos últimos que tienen modificaciones y organizar la lucha de mejor manera. Obviamente van a haber cambios también de dirección.
Se espera que en este año elecciones de los magisterios, por ejemplo, de La Paz y de otros departamentos y federaciones del interior, hace un Congreso Nacional también que ha de cambiar sus direcciones y darle el ejemplo a la COP cómo se eligen las direcciones y no prorrogarse en cada gobierno de turno, sea de izquierda, de derecha, de centro, de todo pelaje. La cosa es que Guarachi tiene que estar ahí arriba para seguir mamando del presupuesto del Estado. Ya estamos cansados de él. Hasta los mineros de Guanuni lograron ir a la COP, querían sacarlo a patadas. ¿Y dónde se habrá escondido? Y ahora sigue, pues, cínicamente. Le gusta ser tan servil de los gobiernos que no sabemos qué futuro tendrá. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy importante todo esto y realmente es una cuestión que se empezó a aplicar en otros países, ¿no? Y justamente es en el marco de la precariedad laboral, de, bueno, deshacerse de los trabajadores que todavía tienen derechos, porque antes se garantizaban más derechos, ¿no? Y ahora, bueno, están tratando de liquidar todo eso. Y bueno, como parte de todo eso, imponer jubilaciones de hambre, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? ¿Quién no quisiera jubilarse como era antes con el 100%, ¿no? Uno estaría esperando a los 65 años para jubilarse, ¿no? Pero en este caso, tener una jubilación que realmente no alcanza para nada, ¿no? Y que te obliguen a jubilarte realmente es una situación, bueno, eh, básicamente están imponiendo que las personas mayores, como tú dices, ¿no? Se mueran, ¿no? Esa es la política de los gobiernos capitalistas del mundo y que se está reflejando en este gobierno en Bolivia, ¿no? Que de discurso era lo que quiera, socialismo, etcétera, pero en los hechos se comporta como cualquier gobierno capitalista, y eso es lo que es un gobierno capitalista, que para garantizar los beneficios de las transnacionales, de las grandes empresas, de la oligarquía, no tiene menor reparo de, en este caso, de matar de hambre a nuestros jubilados, ¿no? Es algo que, bueno, son planes y proyectos que los aplican distintos gobiernos capitalistas del mundo, incluso de formas con otras características, pero igual es un ataque que está realizando Milei, por ejemplo, el ultraderechista de Argentina, contra el pueblo trabajador argentino, y de esa forma lo realiza también Arce contra, y también lo hicieron con Evo Morales en su momento, contra el pueblo trabajador boliviano, ¿no? Bien, de esta forma vamos concluyendo el programa Radio Rebelión de este 17 de marzo del 2024. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, Jorge. Muy buenas Buenas noches noches, a Ian. todos. Buenas Ya nos, noches, un saludo a todos. ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores acá en su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.